donde perduran los vínculos. El domingo se cumplen 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, que sentó las bases de la consolidación, a esta altura de la historia, podemos decir, la consolidación de la democracia, que tiene acechanzas todo el tiempo, pero que va camino a 4 décadas ininterrumpidas. Federico Storani fue electo en 1983 diputado nacional. El riocuartense está en línea con nuestro programa. Nicolás Chetan y Guillermo Jeremía, el programa Así Son las Cosas, los saludan. Federico, un gusto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el gusto es mío y a disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias. ¿Hace mucho que no viene por Río Cuarto, Federico? Sí, hace unos meses que no voy y he estado, por supuesto, para cuestiones privadas, porque como ustedes saben, gran parte de mi familia vive en Río Cuarto, pero hace unos meses que no voy por allá. Bueno, pero usted es riocuartense por adopción, ¿no? Porque nació en Hernando. Sí, yo nací en Hernando, porque mi padre era en esa época un médico rural, aunque nacido en Río Cuarto. Se instaló inicialmente en Hernando, que tenía en esa época menor desarrollo, mucho menos desarrollo, y hacía de todo. Si bien él era como profesionalmente especializado en traumatología y ortopedia, en un pueblo como era en ese momento Hernando, hacía un poco de todo. Allí nací y después ya cuando inicié el casi jardín de infante ya me mudé a Río Cuarto, así que hice hasta tercer año incluso de colegio nacional en Río Cuarto. Bueno, así que es riocuartense de pura cepa. Bueno, ¿qué ha significado para usted en su vida política y personal Raúl Alfonsín, Federico? Primero en lo político creo que ha sido como un guía, un maestro, un gran conductor, digamos, y en lo personal tuve el honor, no puedo decir otra cosa, de haberlo tratado muy íntimamente y ver una persona entrañablemente humana, muy sensible, que por supuesto muchos podían advertir en su carácter a veces muy fuerte, que era caliente, por decirlo popularmente, pero que era extremadamente sensible y que sabía escuchar. Un gran demócrata, Alfonsín podía tener las discusiones más duras con nosotros incluso, pero también tenía una enorme virtud, que escuchaba y muchas veces tomaba las iniciativas o las ideas que otros le proporcionaban, es decir, era un demócrata cabal, y eso lo llevó a la función pública, y por eso que hoy se le atribuye el rol del padre de la democracia moderna, porque no es el padre de la democracia, pero sí de la democracia moderna recuperada después de la peor dictadura que vivió nuestro país. Sí, en el último tiempo está siendo reivindicado, una justa reivindicación, pero ¿usted cree que tardía, Federico? Es que generalmente en la historia las reivindicaciones son tardías. Cuando uno mira, por ejemplo, otro grande, como fue don Arturo Illia, hoy se miran los números del gobierno de Arturo Illia y no se pueden creer. Yo creo que si no hubiese habido el golpe nefasto de Onganía, la llamada Revolución Argentina, la Argentina sería otra, sería muchísimo mejor. Crecimiento en el Producto Bruto Interno, industrial, agropecuario, el mayor presupuesto de educación, una política internacional independiente, en fin. Pero bueno, son reivindicados con posterioridad. Y Alfonsín ha sido reivindicado sobre todo porque le tocó conducir con muchísima pericia una transición del autoritarismo a la democracia que requería extremo cuidado, riesgo, y tenía que hacerlo con mucha pericia, justamente, inteligencia, y por eso es que tiene el gran mérito de haber asentado las bases de la democracia moderna, ¿no? Siendo que el radicalismo tiene una visión tan crítica de las dictaduras y ha actuado, sobre todo hoy estás con una película reivindicándose la manera en que se trató la cuestión judicial, condenando a los militares genocidas, ¿qué lógica encuentra usted que hoy el radicalismo esté aliado con sectores que reivindican
económicamente y algunos hasta políticamente las políticas de esos sistemas dictatoriales que hemos padecido? Bueno, en su momento, cuando se hizo la convención de Gualeguaychú, que tomó la decisión de hacer una alianza electoral, en realidad se iba por tratar de poner en vigencia las dos reglas de oro del sistema democrático. La primera era el equilibrio y el control del poder, que estaba muy desbalanceado en la Argentina. Sin eso es muy difícil funcionar democráticamente. No nos olvidemos que las últimas elecciones habían sido ganadas por Cristina Fernández de Kirchner con el 54% de los votos, y segundo había salido el socialista Hermes Wiener con apenas el 17%. Eso producía, trasladado al Congreso, un desbalance que le daba un enorme poder de discrecionalidad y de arbitrariedad al gobierno de entonces. Y la segunda regla de oro de cualquier sistema democrático era la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía, a convertirse en un partido dominante, y con ello una degradación de las instituciones, tendiendo a lo que han sido ejemplos comparados en el mundo de partidos dominantes. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional en México, que es el ejemplo clásico, que traen situaciones complejas, como por ejemplo situación de corruptelas que salieron a la luz. Por lo tanto, nosotros entendíamos que el radicalismo, como partido histórico, tenía que formar, crear un instrumento, dotar al pueblo argentino de un instrumento para producir un cambio. Pero, esto es real, lo que usted dice, y lo hemos dicho muchos de nosotros, en realidad de lo que se trata ahora es mucho más, porque nunca hubo una coalición electoral, pero no hubo una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno tiene que apuntar más a crear una alternativa política, y una alternativa política está vinculada a los contenidos, a las propuestas. Y hoy está muy en vigencia, salió a la luz, que existen diferencias sustanciales que las estamos marcando todo el tiempo. No solamente las he marcado personalmente desde hace ya bastantes años, sino que también lo hacen nuestros precandidatos a presidente todo el tiempo, tanto Morales como Facundo Manes. A mí me daría mucho orgullo si a Cavallo me acusa de algo, pero ¿a usted le generó sorpresa que Cavallo diga que los culpables del fracaso de la convertibilidad fueron los radicales en el gobierno de la Rúa y que fueron los que lo hicieron echar a de la Rúa? No, miren, no me produce ninguna sorpresa porque justamente, como usted recordará, yo dejé ese gobierno de un cargo muy, pero muy importante, que era nada más ni nada menos que el Ministerio del Interior, justamente cuando vino Cavallo, porque entendía que era incompatible con mis ideas, con mis valores, con mis creencias, y además no creía que fuera ningún tipo de solución, ni siquiera coyuntural. Recuerdo que él en las proyecciones que hacía en su momento decía que la Argentina iba no solamente a arreglar una situación extremadamente crítica que se vivía, sino que íbamos a pasar a crecer hasta un 10% en el Producto Bruto Interno, y luego terminamos en la catástrofe. Nunca creí en lo de Cavallo, yo creo que él es un megalómano, y que por otro lado es un hombre fuertemente antidemocrático, autoritario, y que por supuesto jamás va a reconocer los errores propios, sino que siempre va a tratar de poner todos los defectos en los demás, porque él prácticamente no se equivocó nunca, ni aun cuando nacionalizó la deuda que todos los argentinos tuvimos que pagar. Hace 39 años, a poco tiempo después de asumir Alfonsín, con 2 películas se reflejó cómo habíamos llegado a esa instancia, en La República Perdida 1 y 2. Hoy, emulando aquel título, ¿puede decirse que en sus convicciones hay un sector del radicalismo que está perdido, Federico? Sí, francamente sí. Creo que hay un sector que ha sido ganado, como gran parte de la sociedad, solamente al anti, que es muy negativo y que además es absolutamente contrario a las ideas que pregonaba Alfonsín, porque Alfonsín usaba aquella metáfora de decir, bajemos un poco las banderas partidarias y pongamos por encima la azul y blanca, que significaba la posibilidad de encontrar coincidencias básicas, denominadores comunes, que pudieran convertirse en políticas de Estado para trascender en el tiempo, que es lo que hace falta. Porque hay una tercera regla: si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo,
Lo que corresponde es ampliar la base de sustentación política para poder encararla con éxito, si no, no se va a lograr. Se puede ganar una elección polarizando de la manera más fuerte y arbitraria casi, pero luego no se puede gobernar, es pan para hoy y hambre para mañana, afecta los niveles de gobernabilidad futuro, sobre todo cuando queremos tener un contenido de propuesta que va necesariamente a tener que afectar intereses de privilegio. Quería consultarle concretamente cuándo cree usted que debía resolverse que va a ser el radicalismo, porque la mayoría de los dirigentes que hoy por lo menos tienen representación en el Congreso están hablando de una continuidad de lo que es Juntos por el Cambio, con lo cual, digamos, el análisis que usted hace no estaría derivando en una impronta propia o en una fuerza electoral que vaya a ir por fuera de la estructura actual. Mire, primero hay un tema que es un instrumento que yo reivindico, como son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo reivindico porque en su momento trajo mayor transparencia, sobre todo en lugares como el Gran Buenos Aires, por ejemplo, se había producido tal distorsión que a veces se obtenían más votos en una elección interna que en una elección general. Y eso era porque había un tráfico directamente entre punteros de un lado y otro que producía una fuerte distorsión de la política. Ahora, por supuesto que ese instrumento es muy perfectible, pero creo que sirve para ir poniendo blanco sobre negro las diferencias que tenemos, y tenemos diferencias, que se han ido manifestando en todo este tiempo. Hace poco, cuando se trascendió el libro último que publica Mauricio Macri, el expresidente, está clarísimo que con los contenidos de ese libro yo discrepo casi en un 90%, empezando, por ejemplo, con el planteo de la posibilidad de volver a las AFJP, que fueron un desastre para la Argentina, o la privatización de aerolíneas argentinas como se hizo en su momento, dejar línea de bandera, o por ejemplo la política de rigor que quiere establecer con las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el trabajo más genuino y que vale la pena seguir ayudando a los efectos del país tenga un norte de desarrollo. Están mucho más ligadas a ideas que ya están absolutamente perimidas, se presentan como nuevas, como modernas, pero son ideas que ya han fracasado en el mundo. Y si no, miremos lo que le pasó al fugaz paso de la dama de hierro trucha, podríamos decir, que pasó en el Reino Unido queriendo imitar a Margaret Thatcher, ¿no? Federico, muchísimas gracias. Uno lo escucha y siente que hay un sector del radicalismo que se niega a ver esa realidad, ¿no? Que parece estar muy cómodo con este escenario porque les garantiza a ellos la continuidad del poder. Ayer hablaba con un ex dirigente militante alfonsinista y me decía que hoy al radicalismo le iría mejor, a lo mejor no le alcanza para ganar la elección, pero le iría mejor, mucho mejor electoralmente si optara por ser la tercera alternativa, que si no estuviera ni en la extrema derecha, ni aliados con los de la extrema derecha, sino que buscara ser lo que históricamente fue el radicalismo. ¿Usted cree que esa opción electoral es posible, ser la vía del medio? Estoy trabajando para eso. Todas mis expresiones y mis planteos, no de ahora, sino de hace años, van en esa dirección. Por eso que en su momento me pareció absurdo el pedido de juicio político y lo apoyé públicamente a Manes por haberse opuesto, como que también salí a bancar públicamente cuando planteó que había populismo institucional en el gobierno de Macri, porque había operadores también judiciales y por lo tanto si se reivindica la República como objetivo, hay que tener un planteo autocrítico. O cuando dije una frase todavía mucho más dura, que dice que si la opción era Macri y Cristina, organicemos un suicidio colectivo, que en realidad es una metáfora, por supuesto, porque estamos en la necesidad de construir una alternativa política que sea capaz de encontrar denominadores comunes con fuerzas de origen popular que reivindique nuestros valores de origen, del origen del radicalismo, que es un partido popular con alta sensibilidad social y que ofrezca una alternativa perdurable en el tiempo. Sí, pero pareciera que los que deciden están muy cómodos abajo del calor del PRO, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se ha distorsionado en la política es justamente eso, que creer que la política es un modus vivendi para obtener un cargo, y la verdad que yo no veo la política. Si yo la veo la política, siempre la vi como el cumplimiento de una vocación, un acto de servicio. Por supuesto que uno puede, cuando hace política se equivoca varias veces por día,
Pero si el objetivo es simplemente, no importa cómo ni para qué, obtener un cargo o un espacio de poder, para mí no sirve. Para mí la fase agonal de la política es la lucha del poder, por el poder, pero la fase arquitectónica que va unida es la construcción de un proyecto desde el poder. Y la verdad que el proyecto que quieren hacer sectores del PRO, cada vez más cercanos a estos llamados libertarios, que en realidad son herederos del falangismo, porque hacen actos con Vox en España, hablan de la casta política, son negadores del cambio climático, son misógenos y mercaderes de órganos y de armas, no tiene nada que ver con lo nuestro. Veremos cómo se resuelve esta situación políticamente hablando. Gracias, Federico, por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes y a disposición para cualquier momento. Muy amable. Federico Storani, el riocuartense, exdiputado nacional, exministro del Interior durante la gestión de Fernando de la Rúa y crítico del posicionamiento del radicalismo que está aliado con el PRO hoy en la Argentina. Así